Estás conversando con Sara Águeda. Hola, ¿qué tal? Es de día todavía, pero como últimamente pasa, pues os digo que lo estaréis viendo en el futuro que nos corresponde ahora. Pero esto es muy bonito porque todo viaja a través de las ondas y el sonido que estáis oyendo ahora, mi voz, la estáis oyendo a través gracias a ese gran soporte mágico que tiene que ver con el tiempo, el espacio, la transmisión de la vibración, pero también tiene que ver con el hecho de poder transmitir esa magia en la que tanto creo y en la que sostengo que recae mucho de lo que es nuestra propia capacidad de volar, de poder crear nuevos mundos, de crear nuevos horizontes. Y quizás esa creación de mundos y horizontes tiene mucho que ver con la persona que va a estar con nosotros ahora, porque para mí es muy especial tener a alguien que maneje esa sutileza y al mismo tiempo tenga esa especie de antena de conexión con los pies en la tierra, tocar el horizonte, el cosmos o lo que sea a través de la música. Y además con mucho talento, que eso es una cosa que me encanta. Así que sin tardar mucho más quiero presentarnos a mi querida Sara Águeda, que está aquí. Hola Sara, encantado, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Encantada. Pues mira, es fantástico que estés aquí porque me gusta mucho el punto de decir Sara es arpista, toca el arpa, porque estamos un poco en la música, sobre todo en determinados puntos de vista acerca de la música, siempre hay instrumentos que son como, tienen algo especial, aunque en teoría básicamente todos lo tienen, ¿no? Pero el arpa tiene algo ahí que es algo como curioso, algo especial, es como, ¿sabes? Cuando era pequeño y escuchaba el arpa, no sé por qué, siempre lo relacionaba con el pelo, por algún motivo. Siempre pensaba que era como el pelo que tenía que ver con las leyendas, con los espíritus, con algo así, ¿no? Y tiempo después recuerdo que siendo adolescente pensaba que el sonido del arpa, que las cuerdas eran como el pelo del viento, algo así, no sé. Entonces, por eso es tan bonito tener a alguien y además con tu arpa ahí detrás, que es fantástico, ¿sabes? Y yo quería pues presentarte porque sé que estás en pleno mini parón de los viajes que estás haciendo y, y en dar quizás esa vuelta al mundo a través de un instrumento, ¿no? Que eso es fantástico y que es súper bonito. Y que la gente conozca, ¿no? Que pues aquí en Madrid, donde estás en este momento, tú iniciaste tus estudios en el conservatorio, ¿no? Que en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza tuviste un grado superior en 2005 y que justamente empiezas a trabajar con la Compañía Nacional de Teatro Clásico al mismo tiempo, que es una fusión fantástica. Entonces, yo quería preguntarte, porque ya partiendo de ese punto, ¿no? El teatro clásico, el empezar todo esto, el viajar de aquí para allá, ¿para ti qué es el arpa en este momento? Yo siempre digo que el arpa para mí es una extensión de mi cuerpo. O sea, yo empecé a tocar el arpa con 6 años y no me he separado de ella. Y fue voluntariamente, ¿no? Porque es verdad que con los instrumentos pasa muchas veces que cuando vas al conservatorio, pues tú haces una prueba de acceso, entonces te queda como si quedas en una lista, ¿no? Lo típico, ¿no? Y entonces dices, no, yo quiero piano ya, pero piano ya se ha acabado. Te quedan el trombón, el arpa y el fagot, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay mucha gente que en España se dedica al instrumento que le tocó, ¿no? Que le tocó cuando hizo una prueba de acceso para entrar en un... Pero yo no, yo lo elegí, yo quería tocar el arpa. Desde muy pequeñita yo quería tocar el arpa y entonces yo nunca me he separado de ella. Y de hecho yo nunca creí que iba a ser profesional del arpa, porque para mí era como pues algo que yo tenía siempre y que me va a acompañar toda mi vida y que durante mi etapa de niñez, adolescencia, pues yo quería estudiar otras cosas. Yo quería estudiar arquitectura, quería estudiar medicina, quería estudiar derecho. O sea, era como que, bueno, no, para nada imaginé que iba a tener la vida que tengo ahora, ¿no? Al final, bueno, pues vas caminando y vas eligiendo caminos y al final estoy aquí, pero es verdad que es una elección propia. Sí. Pero es fantástico porque además ¿hasta qué punto crees que en ese punto de elección
Porque me interesa mucho el mecanismo de lo que es la mente también en la creatividad y tal. ¿Hasta qué punto tú crees que tu mente hizo una especie como de esquema mental de decir, no, es que este instrumento por algo, por el sonido, por la textura, por lo que fuese? O sea, yo tengo el recuerdo muy presente de insistir mucho a mis padres. En plan, yo quiero tocar el arpa, mis padres son muy melómanos, tengo un hermano mayor que en aquel entonces pues había iniciado también en estudios musicales, pero, pero yo quería tocar el arpa. Probablemente lo viera, o sea, no tengo el recuerdo de, no sé, de quedarme prendada, a lo mejor viendo la tele o escuchando en la radio el arpa, pero sí que quería tocar el arpa. O sea, no sé realmente cómo llega a mí, intuyo que sería de esta manera, porque en mi casa siempre se ha escuchado música y siempre había en la tele puestas grandes orquestas, ¿no? Pero no sé, ese recuerdo no lo tengo. Tengo el recuerdo de insistir, pero no tengo el recuerdo de cómo llegó a mí o cómo de repente yo quería tocar ese instrumento. ¿Y qué se siente, por ejemplo, ahora que tienes el arpa ahí detrás, qué se siente? Porque entiendo que tiene que ser una compañía, al mismo modo que es una compañía sonora, es una compañía silenciosa, ¿no? ¿Qué se siente, por ejemplo, después de estar tocando en escenarios y además tocas en sitios que son una envidia, o sea, en sitios, en entornos históricos fantásticos, en grandes teatros y tal? Pero ¿qué se siente cuando de repente, por ejemplo, ves al arpa ahí en tu casa, como está en este momento, ¿no? Que está ahí tu compañera silente, por decir así? Para mí, para mí es paz, o sea, es mi sitio. O sea, es verdad que yo tengo tiempos donde hay que descansar, ¿no? Y dejar el arpa un poco apartada, ¿no? Pero es verdad que cuando pasan como 5 días me falta algo, o sea, como que la echo de menos. Y, y por ejemplo, en este periodo que hemos tenido, ¿no? De Ujú, pandemia, cuarentenas y tal, me di cuenta de una cosa súper fuerte. A mí me encanta subirme al escenario, me encanta, lo disfruto muchísimo. Pero me di cuenta de que no necesitaba escenario. ujú. Que yo con tener las arpas cerca y poder tocar todos los días, para mí ya está. O sea, es raro, es curioso, ¿no? Porque siempre estás ahí con el trabajo y los viajes, ay, voy a tocar aquí, me ha llamado este grupo y ahora fíjate qué guay, ¿no? Pero yo me di cuenta, o sea, echaba mucho de menos tocar con gente, pero tenía una arpa cerca, entonces yo me daba igual todo, porque estaba al lado, estaba cerca. Necesito como tenerlas cerca, ¿sabes? A veces cuando me voy mucho tiempo, Ujú, me llevo una arpa pequeñita que a lo mejor luego no la abro, sí. pero la tengo cerca, ¿sabes? O sea, es como una especie de necesidad, es curioso. Me encanta el concepto de lo de la arpa pequeñita, ¿sabes? Es que es como, Sí. no sé, porque además lo bonito creo que del arpa, no hace mucho, además estuve viendo un concierto de, eh, es, es, es el soporte que tiene, la forma que tiene, que es muy, muy física también, es como, no sé, tiene algo especial, algo extraño, algo que no sé si es porque culturalmente nos hemos acostumbrado a la imagen poética del arpa o algo así, pero tiene algo que es como muy, muy interesante, muy, no sé. Yo creo que tiene una cosa muy bonita, divertida, no sé, que es que tú cualquier instrumento, ¿no? Ves el piano y si tú ves un concierto de piano, nunca ves las manos del pianista, Ujú, porque él está tocando las teclas que digamos están con una caja, con un soporte y tal. Los vientos, pues ves moverse las estas, pero no se entiende muy bien. Pero el arpa es un instrumento transparente. ujú. Es un instrumento que tú te pones a verlo cuando tocas, ves perfectamente las manos lo que hacen, ¿no? Y eso la hace atractiva, creo. Aparte de que es el instrumento más antiguo del mundo, entonces también tiene su atractivo por eso, ¿no? Bien sea por historia, porque nos lleva acompañando todo el tiempo, ¿no? Toda la humanidad, Ujú. y esto también lo hace fascinante, ¿no? Que ya en los papiros egipcios que tienen algunos 4000 años antes de Cristo ya había pintadas arpas, ¿no? Y que no se sabe muy bien el origen del instrumento. Entonces tiene ese punto también de ancestral, ¿no? De llevar acompañándonos mucho tiempo y seguir. Es verdad que ahora quizá tiene menos importancia que antes, ¿no? O sea, que tiene, porque antes, pues imagínate la antigua Grecia, ¿no? Que era muy importante para los poemas, ¿no? Safo de Lesbos Ujú, misma, ¿no? Que se acompaña y nombra y cita al arpa muchísimas veces en sus poemas, que muchos de ellos están inacabados y ujú. rotos. Pero bueno, tiene ese punto también misterioso, ¿no? De una tradición que no sabemos de dónde viene y de una evolución, ¿no? Porque han pasado muchos años y el arpa ha ido evolucionando, ha ido creciendo, se ha ido haciendo más grande, adaptándose también a los tiempos que corren y a Claro. la música que está evolucionando. Pero bueno, quizá también tenga ese punto ahí misterioso, ancestral, que la hace también única, ¿no? Y también es el punto quizás, eh, mm,
no sé, por ejemplo, estoy poniendo una imagen que sales en un pasillo que intuyo que es un convento, algo así, algo fantástico, que sales de perfil como a contraluz. Es el hecho físico de sentirte tan cerca del instrumento, no sé, ¿sabes? O sea, como de tener esa conexión, ¿no? Y cuando dices lo ancestral, lo antiguo, es que es tremendo, porque curiosamente es un sonido que también retrotrae a eso. Y, o sea, que lo hemos visto en muchas películas, que siempre lo asociamos a esto, pero es verdad que cuando estás en directo y lo escuchas, hay algo que te lleva mucho más atrás que quizás un piano, por ejemplo. Porque el piano te lleva a un punto, pero el arpa es como que va más adentro en algunos aspectos. No sé cómo explicarlo, pero es curioso. También tiene una cosa muy especial. Yo, claro, como soy una loca del arpa, pues te cuento todas mis pareceres, que Ujú. a lo mejor luego hay gente que se vaya. Pero es verdad que tú tocas un piano y el piano tocas una tecla, Ujú. que toca una vara, que toca un martillo, que toca una cuerda. Ujú. Hay muchos intermediarios, ¿no? En el proceso de sonido, Sí. ¿no? Aunque los pianistas, y tengo amigos increíbles, pues tienen un trabajo enorme de la pulsación de la tecla para que suene realmente. Pero la cuerda pulsada, en general, es un instrumento que producimos directamente de nuestro cuerpo. Ujú. O sea, igual que un violinista, pues toca las cuerdas, pone, pero hay un arco, hay un intermedio, ¿no? Aunque hagan a veces pizzicato, hay un intermediario, digamos, de sonido, el viento, ¿no? Los instrumentos de viento, está el viento, los pistones y tal, pero el arpa tú tocas y la tocas directamente con las manos, ¿no? Y es un sonido que a mí hay un término que se dice mucho en el siglo XVII, que dice que el dedo hiere a la cuerda, ¿no? O sea, Ujú. es como que directamente tocas la cuerda y tú produces directamente el sonido. No hay nadie, no hay un arco, no hay una tecla, no hay un martillo, no hay nada que en esta conexión esté haciendo intermediario, sino que es una cosa directa. ¿Y qué sientes, Sara, cuando, porque en esa conexión directa, qué se siente cuando tan de cerca, porque además es una cosa, eh, hay un punto muy matemático cuando ves para los neófitos, para que vemos tantas cuerdas y estás, la perspectiva que tienes de las cuerdas no es como un teclado, que lo tienes visualmente enfrente, sino es una cosa que está así. Claro, Mm. ¿cómo te ubicas? O sea, tiene que ser muy curioso, ¿verdad? Yo honestamente no sé responder a eso porque claro, llevo tantos años que no sabría decirte, no recuerdo cuál fue mi primera impresión, ¿no? De meterme. Simplemente tiene una disposición diferente. Es verdad que tiene un hándicap que es transparente, Ujú. entonces a veces nos distraen cosas, ¿no? Cuando estamos tocando, si pasan muchas cosas en este lado, es como distractorio. Y además, las arpas tenemos para referencia nuestra, el do suele ser una cuerda roja Ujú. y el fa suele ser una cuerda negra o azul Ujú. oscura. Entonces, si de repente hay un fondo rojo o azul o negro, te distrae porque se me entremezcla, ¿no? O sea, tienes como que entender un poco ese plano transparente donde pasan cosas y supongo que eso será curioso. Yo ahora mismo es que no te sabría decir, o sea, lo tengo Y, tan interiorizado que para mí es algo normal, pero claro, y entiendo la... en ese punto de distracción, ¿te ha pasado alguna vez pensar, estar tocando e imaginarte a ti misma en otra época, en ese gran pasado? ¿Te ha pasado alguna vez de que se te vaya la imaginación así? Bueno, no concretamente, o sea, también con los músicos se habla de un estadio que es como un estadio de superconcentración, como que sales un poco de lo que está pasando y se llama el estadio de flujo, que llaman, ¿no? Entonces, por ahí en ese estadio de flujo pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Desde es increíble lo que está pasando, es increíble la música, está súper metido, hasta tengo que hacer luego otra cosa, ¿no? Ujú. O sea que, bueno, pasan cosas. Yo no, o sea, no me he imaginado en otra época, pero me he imaginado cómo podría ser otra época, ¿no? Tocando, cómo podrían vivir los arpistas y las arpistas, qué roles tenían, pero quizá no tocando, quizá lo he imaginado fuera o sea, estando fuera, ¿no? Porque creo que a mí, por lo menos, lo que me pasa tocando es algo más abstracto, Ujú. no es algo concreto. Eso es interesantísimo, porque ese punto del abstracto es una cosa que siempre me lo he preguntado en los conciertos, ¿no? Cuando ves que están tocando los músicos, siempre me pregunto qué estará pasando por sus cabezas, ¿no? Y algunas veces te dicen, es que no sé definírtelo, es que no sé decirte qué es eso, pero sé que es algo real, que está ocurriendo, pero no sé cómo definirlo. Es como si hubiese otro tipo de lenguaje. Tiene que ser interesantísimo. Sí, o sea, yo creo que en cierto modo, y salvando las distancias, y no sé, tampoco soy muy experta en ninguna de las cosas,
Pero bueno, ya hace años empecé a hacer un poco de yoga, un poco pues por no, porque tenemos que cargar el arpa y tener la espalda, Ujú. no sé qué, y bueno, pues estar en forma, digamos, para sostener bien tu cuerpo cuando tocas. Y bueno, me hablaba mucho de la meditación y la meditación y tal. Y claro, yo decía, la meditación, digo, ¿por qué será la meditación? ¿No? Porque ponerte ahí, cerrar los ojos, tal, a pensar, que no tienes que pensar. Y claro, cuando me lo explicaban, yo decía, pues es que eso a mí es lo que me pasa cuando estoy tocando el arpa muchas veces, ¿no? O sea, creo que al final los músicos cuando tocamos tenemos una especie de meditación, porque es vivir en un presente muy... O sea, tú te puede pasar cualquier cosa en la vida y estar muy jorobado, que si tú llegas a un concierto y te concentras, de repente estás solo en el aquí y el ahora. Y yo creo que eso también es uno de los enganches que tenemos los artistas, ¿no? Cuando nos subimos a un escenario, que no importa nada más. O sea, que logras abstraerte de todo el caos, del mundanal ruido y meterte ahí y estar en el aquí y el ahora. Y eso es muy guay. No siempre pasa, pero es muy increíble. Pero tiene que ser fascinante, porque no deja de ser una especie como de estado alterado de conciencia también, ¿no? De Exacto. salirte y además de salirte con algo que estás generando tú a través de la vibración, en este caso con la pulsión de la cuerda, ¿no? Que tiene que ser también muy curioso el sentir cómo va ocurriendo. Y además es que, claro, mm, dentro de esa introspección, tú has estado en el viaje del Parnaso de Cervantes, en Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina, en Las Manos Blancas no ofende de Calderón de la Barca, El perro del hortelano de Lope de Vega, o sea, en obras que, digamos, en la ejecución te ponen con los pies en la tierra, pero que tú en ese momento de estar tocando, pues me lleva a otra pregunta que quizás también sea una pregunta un poco de público, ¿no? Y es el hecho de que cuando estás tocando, yo me imagino que hay un momento en el cual te metes tan dentro que da igual que haya gente, da igual que haya todo eso. Y, pero ¿tienes algún tipo de pulsión con los nervios antes de salir? ¿Cómo es esa relación? A ver, la relación con los nervios es una relación extraña, creo que en la vida de todos los músicos, ¿no? Porque también solemos empezar muy pequeños, ¿no? Y al fin y al cabo los instrumentos o la música nos acompañan en todas nuestras etapas vitales, ¿no? Desde pues que eres niño y te da un poco, bueno, no tienes esa vergüenza, luego pasas por una adolescencia que es complicada siempre, ¿no? Porque tienes vergüenza, tienes miedo al juicio, hay mucho miedo al juicio, ¿no? Porque todos los exámenes son tribunales, siempre hay bueno, es complicada, la gestión a veces puede ser complicada. Entonces, yo con los años siempre pensaba, jo, pues cuando toque mucho ya no voy a tener nervios, ¿no? O Ujú. sea, es como que ya es tu estadio al que aspiras, ¿no? De subirte a un escenario y que no te importe nada. Pero realmente me di cuenta justo en el teatro cuando estaba allí que teníamos función diaria, a lo mejor pues del Don Gil de las Calzas Verdes igual hicimos 150 funciones, o sea, te quiero decir que tienes que mantener la concentración día tras día, un espectáculo de 2 horas y media, donde estoy 2 horas y media prácticamente tocando. Entonces, había días que, claro, la continuidad, el hacer eso todos los días, perdías un poco esa chispa, ¿no? Ujú. Que te hace subirte al escenario, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de que los nervios son necesarios de verdad, porque también son los que te hacen reaccionar cuando algo pasa, ¿no? O sea, obviamente el estudio de la música clásica nos ha enseñado siempre que el error es un drama, no es algo malo, pero yo creo que el error no es fallar una nota, sino es desconcentrarte. O sea, al final los nervios tienen que estar y lo que tiene que estar es la concentración y eso es lo importante. Mantener la concentración 1 hora de recital o 2 horas de recital es muy complicado y ese es el trabajo, porque el nervio es el que te va a hacer reaccionar si algo se descontrola, ¿no? Pero la concentración es la que hay que trabajar. Y yo creo que a mí eso yo lo he descubierto más tarde. Yo ahora, pues cuando doy alguna clase, lo intento explicar. Evidentemente, como todo en la vida, hay que vivirlo y hay que experimentarlo por tus propios medios, pero es la concentración para mí. Y el nervio es súper importante. Tremendo, tremendo. Y esos nervios, me encanta el punto de lo del error, ¿no? Porque eh, el error muchas veces ha generado grandes hallazgos, ¿no? Ha generado grandes puntos que son interesantísimos y además creo que en el error también se generan en cierto modo ciertos avances que sirven para que luego muchos géneros, maneras de tocar, todo esto tenga un nuevo avance. Y en esos avances me gusta saber que tu carrera es como muy poliédrica porque
es cierto que estás muy interesada en la investigación del arpa respecto a los contextos teatrales y al arpa como un instrumento tremendamente rico en muchos matices e históricamente, ¿no? Pero es que también haces un disco como un viaje a Nápoles que supone... Me encanta porque es un disco en el cual hay un juego de tiempos también, porque, ¿sabes? Das la mano a muchos tiempos y eso es fantástico, porque probablemente será también un producto de tu investigación, ¿verdad? Sí, claro, bueno, ese disco fue, de hecho, el examen de mi grado de estudios y bueno, simplemente es, bueno, un viaje ficticio que yo hice, que quería hacer entre eh, España y Nápoles, ¿no? Y un poco la riqueza de los instrumentos están en ese periodo y bueno, quería hacer ese viaje ficticio, me fascinan los dos mundos, me fascina esa final del 16, principios del 17. Entonces, bueno, quería un poco, también fue mi primer disco, quería como tocar dos instrumentos, quería un poco mostrar quién soy, ¿no? Y qué instrumentos toco y qué es lo que me gusta. O sea que bueno, siempre el primer disco es el que más miedo tienes y con el que más, sí, dudas, barajas, también están siempre tus enseñanzas de tus maestros, ¿no? Que están como el diablito este o el angelito que tenemos aquí en las orejas. Esto lo tienes que hacer así, esto lo tienes. Entonces también cuesta un poco decir, bueno, está genial tu enseñanza, está genial todo lo que me has enseñado, pero yo quiero ser yo y quiero hacer mis cosas y necesito estar... Bueno, es un proceso fascinante, la verdad. Entonces, bueno, ese primer disco en concreto es un viajazo. O sea, no es un viaje, es un viajazo de muchos niveles, ¿no? Me Sí, encanta. sí. Ahí la conexión parece que se ha vuelto un poquito loca porque se te ha ido un pelín, pero ya está recuperándote. Lo único que la imagen Ah, te la ha hecho vale. un pelín más pequeñina, pero bueno, que no te preocupes que esto lo arreglamos ahora. De todas maneras, otra cosa que me gusta mucho es, porque siempre da curiosidad, ¿no? El hablar de, en arte, en música, la investigación, el trabajo de investigación. Porque para investigar, por ejemplo, en el arpa, supongo que habrá muchas fuentes de las cuales puedes investigar, pero tiene que ser una inmersión total también a- a cómo se estudiaba en una época, cómo se ejecutaba en una época, cómo sonaban las arpas en esa época, porque claro, o sea, el sonido que tenemos ahora no es el sonido que probablemente ni siquiera su capacidad de escucha de ellos, ¿no? Porque no estaban tan expuestos al ruido como nosotros. Entonces, ¿cómo es todo eso? Que creo que se ha congelado la imagen. La dedicamos a la Ahora sí. sí, ahora sí. Espera, creo que tengo aquí una persona que me está queriendo llamar y por eso, como Pues hemos mira, voy a hacer una conectado, cosa. Yo contestar te un llamo momento. otra vez y así cogemos la imagen bien, ¿vale? Ya está, ya está. Yo Sí, creo que ya está. sí, lo que Creo que pasa es ya que, está. Es que es una lo persona que que me pasa es está que la imagen preguntando se te ha siempre. puesto pequeñina ahora, así de este tamaño. Entonces Ah, yo te vale. llamo ahora mismo y seguimos. Mientras Venga, tanto, genial, seguimos. genial, genial. Y mientras seguimos, pues estoy llamando nuevamente a Sara para poder coger toda la imagen bien. Y seguimos ahora, a ver. Entonces estamos entrando, sí, estamos aquí otra vez y ya está todo bien otra vez. Ya Perfecto. está todo. Perdona, Pues que es que nada, estas no te cosas preocupes. Y estas cosas de la red es lo que son. de las Y redes son así. te estaba preguntando un poco Pues eso, ¿no? Lo del situarnos en, porque hablamos del arpa, pero en esa época como no la escucharían igual, sonaría distinto, los ambientes serían otros. Tiene que ser muy rico y muy interesante investigar en todo eso, ¿no? E imaginarlo también. o sea, en realidad la gente que nos dedicamos a la música antigua somos como arqueólogos, digamos, ¿no? O sea, digamos que nosotros barajamos, o sea, la Grove, ¿no? Que es como la enciclopedia de música por excelencia, cuando tú pones música antigua, te pone que es la música que está estudiada con criterios históricamente documentados. Es decir, que tú cuando tocas el arpa, pues tienes que ver dónde se tocaba, para quién se tocaba, en qué contexto se tocaba, cuáles eran los espacios físicos donde se tocaban, Ujú. cómo eran los instrumentos, de qué madera estaban hechos, cómo los hacían, quiénes eran los luthieres, cómo eran las proporciones de los instrumentos y cómo eran las cuerdas de aquel entonces, ¿no? Entonces, es muy fascinante. He de decir que es un trabajo, una inversión, como tú dices, grande. Hay muchos musicólogos, ¿no? Que son los que se dedican a eso, pero bueno, un poco, digamos, todos los que nos dedicamos a la música antigua tenemos la obligación de hacernos esta inmersión en todas estas fuentes, ¿no? Que son muy variadas porque además antes no había gentrificación, entonces el arpa en Toledo puede parecer a lo mejor diferente al arpa que se tocaba en Barcelona y totalmente distinta a la que se tocaba en Roma y en Gales, ¿no? Entonces es como que
claro, de repente tienes como que meterte en los micromundos de cada cosa para intentar imaginar. Entonces nosotros intentamos hacerlo todo lo más cercano posible a cómo era. Pero claro, nos faltan muchas cosas, nos falta información y sobre todo nos falta pues un contexto que no es el mismo, ¿no? Yo cuando con mi luthier, que es Javier Reyes de León, que es una persona bueno, que ha investigado muchísimo y que ha hecho instrumentos increíbles y que sigue trabajando y avanzando y con curiosidad e ilusión por sonidos nuevos, por ser más fidedigno, ¿no? A todas las fuentes originales que tenemos, pues todo, o sea, claro, yo por ejemplo cojo un arpa que vivo en Madrid con un ambiente de sequedad de un 20-30% y de repente coges un ave y te plantas en Barcelona con un 100% de humedad, ¿no? Claro. Entonces, claro, dices, sí, yo quiero un instrumento que sea fidedigno, que sea un facsímil, que sea un original de las copias que tenemos y tal, pero claro, no resistiría a nuestro ritmo de vida actual, ¿no? Ya partiendo de eso, no resistiría. Mi ritmo de vida de conciertos no se resiste o sea, con esos instrumentos, digamos, los que se han intentado hacer más próximos. Entonces a veces hay como que reforzar ciertas cosas. Las cuerdas son de tripa, pero ahora tenemos unos materiales sintéticos que por ejemplo, nos permiten tocar en verano con la humedad en los festivales al aire libre. Entonces, bueno, es un poco siempre un compromiso de intentar respetar todo lo que puedas, todas esas fuentes y todo eso que sabes, pero también tenemos que vivir en el hoy, ¿no? Y trabajar en el hoy de una manera rigurosa en el que el sonido pues sea un sonido que esté afinado, que el arpa no se rompan 50 cuerdas en un concierto, o sea, bueno, hay que hacer siempre un compromiso ahí, bueno, curioso y que bueno, que el día a día te lo va demostrando, ¿no? Y te lo va pidiendo, digamos. Y me gusta mucho la idea del teatro del arpa también, porque es como, es fantástico porque haces como inmersiones, o sea, te llevas al arpa, digamos, todo el espectro teatral, ¿no? Y ¿qué se siente cuando te planteas hacer, por ejemplo, un disco así? Porque, o sea, tocar en un estudio de grabación también tiene que ser otra forma como de curiosa intimidad, ¿no? De meterte en el estudio porque dices, voy a hacer un disco, vale, voy a trabajar el disco, yo lo tengo ensayado, lo en casa, pero no es lo mismo lo que tú puedes ensayar en casa en un estudio previo cuando te vas a grabar. O sea, ¿cómo es todo ese juego? Bueno, yo mis discos no los he grabado en estudio, los he grabado en una iglesia románica. Es todavía Entonces, mucho más fantástico. claro, ya es otra cosa. Es verdad que nosotros, pues bueno, nos adaptamos a todo y hay veces que hay discos que hemos grabado en estudio, he grabado discos en catedrales, he grabado discos en la Chapelle Royal de Versalles, en la Ópera Real de Versalles, o sea, te quiero decir que hay muchos marcos y es verdad que no suelo grabar tanto en estudio, o sea, para mí es raro. O sea, lo he hecho muchas veces, pero no es lo habitual. Nosotros casi siempre con música antigua buscamos un poco sitios para que la acústica ya digamos, favorezca bueno, un poco lo que era, ¿no? Y nos llevamos todo el equipo de sonido y de técnicos de grabación Y que ganáis con la y bueno, reverberación de los sitios y cosas así también, claro. sí, o sea, para mí, a ver, los discos no tiene nada que ver un disco de los nuestros con un disco, digamos, de música techno, o de pop o de rock, ¿no? O sea, porque para nosotros el trabajo de postproducción es un trabajo en el que no queremos más que se oiga como se oye en la iglesia, ¿no? O en donde estés grabando. O sea, toda la música, que a mí me parece un trabajo muy fascinante, ¿eh? No digo para nada ni hago un demérito del trabajo de producción en un disco, en un estudio, ¿no? Porque me parece un trabajo súper interesante. Pero no es nuestro trabajo. O sea, para nosotros es intentar grabar de la manera que si tú escuchas el disco y me escuchas a mí en directo sea lo más parecido posible, ¿no? Y esa es bueno, para mí la premisa bueno, de la música que hacemos con la música antigua y todo eso es como para mí la prioridad. Que la gente que se compra un disco no diga, joder, pues es que este disco suena muy diferente al concierto que vi de Sara el otro día en la iglesia no sé dónde. ¿Cómo es posible, no? Pues que sea como lo más parecido. Entonces, realmente no es tan... A veces sí, ¿no? A veces hemos tenido que ir a estudios y hay otros... Y los técnicos tienen que hacer otro tipo de trabajo. Pero por lo general es un trabajo bastante riguroso y fiel al sonido original, creo yo. ¿Tú crees que cuando estás en una iglesia, por ejemplo, que es envidiable eso, de estar en sitios así y además estar solos? ¿Crees que realmente muchas de estas grandes piezas que fueron concebidas en su época
no sé, o sea, se me ocurren cosas, ¿vale? Que realmente estas piezas, más allá de ser piezas musicales, eran realmente grandes obras de arte en cuanto a que no era solamente la pieza per se, sino era la pieza que tenía un sentido en una catedral, que tenía un sentido incluso en ese recogimiento o incluso en ese calado social. Muchas de estas grandes piezas son para mí grandes obras de arte, más que piezas musicales, ¿no? Porque tiene que ser muy, muy curioso el hecho de estar, como que todo está unido, ¿no? Cuando estás tocando. Claro, o sea, todas estas piezas están ligadas claramente a un contexto que desconocemos, ¿no? Y que sabemos por las fuentes de las que hemos hablado antes. El arpa se tocaba muchísimo en las iglesias y en las catedrales. O sea, sabemos mucho que el arpa, por ejemplo, en España, el arpa de dos órdenes en el siglo XVII, finales del XVI, XVII y principios del XVIII, se tocaba en las catedrales españolas y hay muestra ya porque conservamos los libros de cuentas, ¿no? Entonces, en los libros de cuentas pues nos dice, pues fulanito que tocaba el violín cobraba no sé cuántos reales y el arpista cobraba, bueno, el primer año no cobró, pero se le dio un traje, ¿no? Entonces ya sabías que había un arpista que, bueno, que no cobró un duro, pero le dieron un traje, por lo menos le vistieron al pobre, ¿no? Entonces, te quiero decir que, claro, todo, o sea, la iglesia tiene un poder muy importante en el desarrollo de la música que yo hago, pues porque era un poco la que financiaba todo, ¿no? Más allá de las creencias y de que era otra era, obviamente, y otros tiempos. Claro, la iglesia era un poco el sustento de muchos músicos, ¿no? Y eso está ligado a, pues imagínate Bach, ¿no? O Claro. cualquier otro de los grandes, ¿no? Están ligados a un mecenazgo, digamos, eclesiástico. Y con el arpa pues pasa igual, o sea, los maestros de capilla de España que tocaban el órgano tocaban el arpa, o sea, era una cosa normal, el instrumento estaba en la iglesia y acompañaba la liturgia y acompañaba los autos sacramentales. Y también era un instrumento muy vivo y muy presente en las obras de teatro como las que hemos mencionado antes, que antes eran 4 horas, o sea, ahora mismo se le mete la tijera a todos los textos porque no aguantamos 4 horas sentados en un teatro, pero antes toda la tarde, entonces la obra repetía 1000 veces lo que pasaba porque la gente estaba hablando, pues como cuando tú vas a ver un concierto de, yo qué sé, pues más desenfadado, ¿no? De otro tipo de música que estás hablando, comiendo, bebiéndote una cerveza, pues ellos igual, ¿no? Entonces es otro contexto. Entonces, obviamente es un marco y es un marco que no conocemos, ¿no? O sea, la visión del escenario Auditorio Nacional decimonónico no existe hasta el 19. O sea, te quiero decir que todo lo anterior era un contexto mucho más mundano, ¿no? Mucho más así, bueno, no sé, como más a mano, ¿no? Los músicos estaban todos más a mano, ¿Qué- no estaban ¿Tú, tan endiosados, ¿no? En un escenario. tú crees que en aquella época, en ese pasado en el cual la iglesia tenía, pues, ejerció el mecenazgo y tal, también había determinados instrumentos que se les podía atribuir algún tipo de carácter celestial o algo así como el arpa podría ser uno de ellos, a lo mejor? Sí, o sea, te quiero decir, obviamente ahí, o sea, el arpa aparece en las Sagradas Escrituras, ¿no? O sea, el rey David tocaba el arpa, el rey es un personaje que está vigente en las tres religiones, es Ujú. reconocido por el cristianismo, por el judaísmo y por el islam, las religiones monoteístas. Entonces, te quiero decir, los escritos bíblicos y todo hacen alusión al arpa y ella tiene, digamos, su rol, pero también es verdad que a día de hoy el arpa tiene cuando alguien piensa en un arpa un poco Disney, ¿no? Esa cosa así como Claro. mágica, no sé qué. Y realmente el rol que tenía en el 17, ¿no? Y anteriores no era así. Era un rol, pues, de mucha presencia, de llevar una pulsación, de llevar un ritmo, de limar asperezas entre unos instrumentos y otros, de acompañar a los cantantes. No tiene ese mito, ¿no? Esa cosa así como mágica de glisando, ¿no? El efecto ese que se hace siempre que aparece, ¿no? En las Ya. películas. Pues no ha sido nunca así, o sea, ha sido más tardío, o sea, es un recurso muy del siglo XIX, pero lo anterior era un rol diferente. Entonces, bueno, también hay, ¿sabes? Metiéndote y investigando un poco más hacia atrás, te das cuenta de muchas cosas que creemos que pasan desde hace mucho tiempo y que realmente no, que tienen otros roles. O sea, los instrumentos a medida que pasan los años van adquiriendo roles diferentes. ¿Y crees que hay una... porque un día hablando con Laura Farré, pianista, ella me hablaba hablábamos acerca de las matemáticas en relación a la música, de cómo las estructuras y tal. En el arpa se pueden aplicar también niveles matemáticos, digamos, dentro de lo que es la
la composición, la ejecución y todo esto? O sea, en el arpa, o sea, los primeros tratados que de arpa son tratados numéricos, no son tratados de... Entonces, simplemente ya directamente con eso tenemos números, ¿no? Y obviamente siempre las matemáticas están muy presentes, ¿no? En la música, ¿no? Cómo son las estructuras, qué partes tiene, cuántos compases las forman, las danzas. Ahí las danzas son de una manera regular, pues 8 compases, luego otros 8, luego no sé qué, luego se cuenta, o sea, que siempre hay matemática detrás de la música. Y bueno, todo el sonido, el arpa es un instrumento matemático, ¿no? O sea, tú le ves y es el instrumento que dices, vale, las cuerdas más finitas son las más agudas, las cuerdas más... porque la vibración de la cuerda es más larga y eso es matemático, o sea, eso vamos, nadie lo puede dudar, es todo matemático. Y el sonido es matemático, la proporción áurea está en muchísimas construcciones de instrumentos, está en muchísimas obras pues, de incluso compositores del siglo XX, ¿no? Y del XXI que utilizan proporción áurea, ¿no? Y luego el fenómeno físico armónico es un fenómeno muy complejo que es matemático también, ¿no? Cómo se expande el sonido. O sea que obviamente está muy ligado, claro que sí. Y mira, me gusta pensar, porque es el viaje con el instrumento, tú como artista, pero claro, es que, o sea, has estado en Francia, has estado en Alemania, has estado en Italia, has estado en Austria, en Polonia, en Suecia, Letonia, India, Estados Unidos, Colombia, México, Bolivia, Perú, Argentina, Rusia, eh, Portugal, Uruguay, China. ¿Crees que mm, cada uno de estos viajes, de una manera u otra, eh, cuando vuelves tú y estás ahí en casa, ¿crees que esos viajes, independientemente de ir a interpretar o a soltar tu propio repertorio, crees que te alimenta de una forma u otra para el toque con el arpa y para fraguar nuevas cosas? Por supuesto, o sea, todos los viajes y todo, bueno, pero la vivencia, o sea, una persona que no viaje tiene experiencias, son experiencias y las experiencias se traspasan claramente a la interpretación siempre. O sea, pues siempre se ha hablado de los músicos que tienen más madurez, ¿no? Que dices, bueno, es un músico que tiene 98 años y que de repente toca y dice, vale, tiene errores, pero es que da igual. O sea, hay una, ¿no? O sea, tú ves a un Tom Koopman tocar el órgano y es alucinante, porque claro, es un tío que tiene unas experiencias, unas vivencias, o a Leonskaya, ¿no? Tocar el piano, tocar Schubert, o sea, que lleva toda la vida tocando Schubert en los grandes escenarios. Jolín, pues es un... Claro, ellos viven de las experiencias. Supongo que todas esas experiencias pues te hacen... Pues obviamente los viajes a... Para mí los más enriquecedores para mí son los de Sudamérica porque hay mucha conexión con el arpa allí y bueno, te das cuenta de muchas cosas que has estudiado aquí, ¿no? De ritmos y tal, que bueno, que allí son espejos, ¿no? Y que compartimos ahí un legado súper importante y el arpa además es un instrumento importantísimo en Sudamérica, ¿no? Que se ha desarrollado precisamente de pues un arpa que viajó con las misiones jesuíticas eh, desde España, ¿no? El arpa de una orden. Entonces, bueno, es muy fascinante y siempre tenemos muchas anécdotas, nos han pasado mil cosas viajando y todo eso se te queda en experiencia y supongo que se traspasa de una manera u otra a nuestras interpretaciones, claro que sí. ¿Y crees que el arpa te enseña cosas de ti misma también? Sí, sí, desde luego. Yo, o sea, yo nunca he dejado de tocar el arpa, o sea, siempre la toco, esté enfadada, esté triste, esté contenta o esté enrabietada, siempre, y siempre me reconduces, como a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué está pasando aquí hoy? Y a veces digo, va, voy a tocar un rato, pero bueno, voy a tocar 10 minutos para desconectar porque necesito como meterme ahí en... Sí, sí, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Y en esos caminos y en esos viajes te das tiempo para hacer extravaganza también, por ejemplo. Sí, hombre, la extravaganza es una fantasía. Para mí es de los estilos que más me gustan, porque es lo más fantasioso. Es más intenso y me encanta. Es verdad que, bueno, pues al final, como vas trabajando de un lado a otro, hay proyectos que te gustaría hacer muchísimo, muchísimo y al final, pues haces menos, pues porque no tienes tiempo de moverlo, ¿no? Y al final esta vida es como
un mar, ¿no? Que vas ahí surfeando olas, a veces en la dirección que te apetece, a veces no tanto, pero bueno, ahí intentando combinar todos los elementos. ¿Y crees que en la música hay que tenerle... em, ¿Crees que hay que perderle el miedo al silencio, al menos es más y cosas así? ¿O todo cuenta? Yo creo que el silencio es muy importante, muy importante. Y en la música es muy importante. De hecho, yo a veces no quiero escuchar, cuando llevo un día largo así de ensayos, no quiero escuchar nada. Quiero estar tranquila, ¿no? O sea, no, me encanta la música, escucho mucha música, voy a muchos conciertos, Ujú. pero hay momentos que no te apetece tampoco escuchar música, te apetece el silencio. Y el silencio entre la música es fantástico. Produce sensaciones y momentos increíbles. Es necesario. Sí, sí. Y hace un momento has hablado de otros géneros, el pop, el rock, el techno. Eh, ¿Tú has tenido ciertos acercamientos y relación con estas cosas o son un poco adyacentes? Bueno, yo he tenido acercamiento con todo, ¿eh? O sea, porque al final, pues siempre tienes un amigo que se dedica a otra cosa, oye, ven a grabarme un no sé qué, o ven a grabarme un bajo, ven a hacerme una voz de no sé qué. Pues sí, a mí me parece divertido. O sea, yo siempre digo que si la música es buena, Ujú. me da igual que lo sea, ¿no? O sea, que obviamente, pues eso, pop, pues menos, ¿no? Porque al final es como ya otro, pero bueno, yo qué sé, jazz, sí, música tradicional, o sea, otros estilos es bonito acercarse, ¿no? Y compartir, ¿no? Y aprender también cómo Claro. funcionan, ¿no? Otros mundos, sí. ¿Y qué es lo nuevo en lo que estás metida ahora? Si se puede contar. Pues ahora estoy con pues un verano bastante a tope, que deja poco tiempo del estudio ahí personal. Pero bueno, estoy con dos programas que me gustan mucho, que me hacen mucha ilusión hacerlos, eh, que son Yo sola cantando, uno es el arpa de nuestra tierra, que es un poco, bueno, pues ese papel que tenía el artista de teatro, el gracioso, que también cantaba y se acompañaba, y esa conexión que tiene también un poco con la música tradicional. O sea, ¿por qué las melodías del siglo XVII de repente nos hacen aquí algo que nos recuerdan cositas, ¿no? Y eso me parece, es un proyecto que se llama El Arpa de Nuestra Tierra y que, bueno, pues afortunadamente he tenido ahora una serie de conciertos y a lo largo del verano tengo unos cuantos. Y otro de ellos es el arpa del rey David, que como te contaba antes, pues es un proyecto renacentista mucho más sobrio, mucho más íntimo, que habla un poco de la figura, primero los rasgos de la personalidad del rey David y luego todas las fases, ¿no? De su vida. Y me gusta esos momentos, o sea, me encanta tocar con gente, me encanta tocar con muchos grupos, aprendo un montón, me encanta cuando estás en un proyecto de estos de 100 personas Ujú. ahí tocando, haciendo una música increíble. Pero también me gustan esos momentos de estar yo sola, ¿no? Y tener mi tiempo y ser un poco dueña y señora del espacio y del tiempo en el escenario. Eso me gusta también mucho. Mm. ¿Y qué se siente cuando estás en un escenario y estás tú ahí tranquila, no hay nadie, lo que es una prueba de sonido, algo así, y sabes que dentro de unas horas va a haber gente allí y que se va a generar esa ambientación? Tiene que ser también muy bonito, ¿verdad? Saberte que, pues, del mismo modo que estás en casa ahora con el arpa ahí, tu compañera, luego vas a llegar a ese escenario, esa prueba, tu compañera, y luego va a haber gente, tu compañera, pero como que es algo muy íntimo también, ¿no? Bueno, yo siempre le digo cuando a mis alumnos les digo que, que claro, que es un proceso muy complicado el que tenemos, porque nosotros estudiamos muchas horas solos, ¿no? Y solas. Y, y claro, de repente pasas de estar con tu profe, ensayando en casa, estudiando en casa horas, y de repente tu actividad la desarrolla llena de gente. Entonces, eso es una de las fases que, como te comentaba antes de la adolescencia, que como un poco cuesta mucho encajar, ¿no? Cómo de repente pasas de estar totalmente solo en un estado de confort, con una situación climática, digamos, y de contexto parecida, a, a tener público. Me parece que es muy importante trabajar eso. Para mí es como todos los años que estuve en el teatro, me, me gustó mucho porque, o sea,
los actores cuando van a salir al escenario eh, tienen un proceso, ¿no? Pues de maquillaje y peluquería, luego se visten, ¿no? Luego, bueno, pues se preparan, unos se concentran, otros hablan mucho, o sea, bueno, hay como una especie de ritual ahí previo. Y para mí estar en un escenario sola antes de un concierto es un ritual previo. O sea, no me planteo, ostras, ¿cómo va a ser esto lleno de gente? Siempre pienso, me lo voy a gozar, me lo voy a gozar y ojalá se llene y venga un montón de gente y ojalá pueda conectar con esa gente y puedan disfrutar de todo esto que estoy haciendo, porque yo me lo pienso disfrutar, ¿no? O sea, para mí es como un proceso de rito, pero que me gusta también estar sola en un escenario probando acústica y pensar, sí. ¿Y te ha pasado alguna vez estar tocando en directo y de repente decir, quizás volvemos a eso del error, ¿qué he hecho? Pero qué bien que suena lo que acabo de hacer, pero ¿qué he hecho? No, casi siempre, por desgracia, suele pasar con lo malo. Suele pasar Ah, cuando ha habido una nota que no te ha sonado bien, dices, ay, mierda, ¿no? O sea, eso toca una nota que no. Luego es verdad, yo luego, pasado el concierto, pues sueles luego tomarte algo después del concierto y tal. Y sí que tengo un ratito en el que hago un repaso, ¿no? De todo el concierto. Y pienso, ah, pues este ha salido muy bien hoy. Y la gente la ha entendido jolín, el sonido ha estado guay. Esta, por ejemplo, pues jolín, que siempre me sale genial, pues hoy me he desconcentrado, ¿no? Porque para mí el mayor fraude, como te he dicho antes, es no estar concentrada. No estar en el aquí y el ahora con la gente. Y eso, bueno, a veces pasa también, oye, pues hay días en los que por lo que sea, pues estamos menos concentrados y tenemos menos... Pero sí que hago un repaso de todo. ujú. Y me acuerdo de una vez a otra, digo, ala, el otro día esta tal, voy a mirarla porque siento que se me descontroló un poco, ¿no? O que es que yo me salí fuera un poco de la pieza, que muchas veces no tiene nada que ver con el error, tiene que ver con que tú no estás en ese sitio, ¿no? Ya, claro, claro. Entonces, sí. Pero tiene que ser fascinante, no sé, el hecho de verlo. Y yo, no sé, me gusta mucho haberte preguntado todas estas cosas porque, eh, ¿sabes? Me encanta, estamos hablando tú y yo, detrás está el arpa y es como si nos estuviese mirando como diciendo, sí, 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 vosotros estáis hablando, seguid, seguid, y me encanta, me encanta. Cuando, una pregunta un poco tonta. Tú cuando estás por allí, a veces pasas y simplemente le das un pequeño... eh, mm, pasas tu dedo simplemente así como quien no quiere o la dejas estar ahí tranquila. No, no, yo solo sé, o sea, yo igual estoy en casa estudiando, no estudio, ¿no? O tengo otras cosas que hacer. A lo mejor estoy en el ordenador un rato y me pongo luego 5 minutos a tocar. Ujú, O me he acordado de una melodía y vas corriendo a tocarla, ¿no? ya, Y te apetece. O te apetece tener ese momento, sí. Sí, sí. O sea, no es tocar una nota, porque una nota pues tampoco me lleva a ningún sitio, pero sí que ya. me siento a lo mejor 5 minutos o 3 minutos. Ah, me he acordado de no sé qué, cómo era esto, ¿no? Y Me sí. encanta, me encanta, me encanta. Pues sí que es un instrumento misterioso y además muy bonito y mientras hemos estado hablando también súper evocador porque claro, por lo menos a mí me hace pensar en, pues, en todo ese tiempo pasado, pero también en un futuro, ¿no? Porque me pregunto cómo será el arpa en el futuro, cómo será el formato del arpa, cómo será ese sonido, porque también cómo serán las condiciones ambientales para que escuchemos, ¿no? Pero sin embargo creo que se seguirá manteniendo esa intimidad con el instrumento, que a fin de cuentas es... Eso, eso espero. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y esto me lleva a preguntarte una pregunta que siempre hago, que mi querido Javier Sierra la dejó aquí, y es, ¿Mm? Sara, ¿crees en el alma? Uf, difícil pregunta. Bueno, quizás sí, quizás sí. Quizá creo ahí sí, en algo que te transporta de alguna manera o que tú te transportas con ella de alguna manera, ¿no? No, no sabría definirlo, pero quizás sí. Creo pues un viaje, ¿no? Un viaje interno que viaja a algún sitio y que de repente llega a ti y te despierta cosas, no sé, supongo que sí. No sé si alma es el nombre o X, pero sí, sí, sí. Pues yo estoy seguro que el arpa que tienes ahí detrás sí hace que viajemos y además es fantástico. Yo quería agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Quiero invitar a la gente para que rebusque en saragueda.com, para que vaya a facebook.com sara.a.martin.96 con números, facebook.com sara.a.martin.96, que en Twitter te busquen también con Sara Águeda Arpa todo junto, twitter.com Sara Águeda Arpa,
todo en mayúsculas, que en Instagram te busquen también con instagram.com/SaraAguedaArpa, y en YouTube también que te busquen, y que ahí van a encontrar mucho de ese material que probablemente, como dije el otro día respecto a Federico Fellini, pues es el material que sirve para construir los sueños, ¿no? Y que la música tiene que ver con eso muchísimo. Y, y me encanta decírtelo y que esté detrás del arpa, porque me encanta, es como que está ahí participando también, como que ella sale también Y sí, en el no lo he diálogo. hecho aposta, ¿eh? He de reconocer que no lo he hecho aposta. O sea, que estoy en el estudio y Ujú. ha salido. No, no ha sido una cosa premeditada. O sea, he dicho, Pues, bueno, me voy a poner aquí que tengo mis plantas aquí, que no las veis, pero ujú. tengo todo muy de plantas y tengo todo lleno de plantas por todos los lados. Pues yo a mi izquierda también tengo todo lleno de plantas. Sí, sí, sí. Y no lo he pensado, aquí hay luz, bueno, tal, pero no, está estudiando toda la mañana, pero no, podía haber estado el arpa más hacia atrás o más hacia adelante, haberse visto, no, no lo he premeditado. No, pues Así es que fantástico verla allí. Además es fantástico porque ella te está dejando hablar ahora. Aunque estamos hablando mucho de ella, pero te está dejando hablar y eso es fantástico y bonito. Y quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. Quiero agradecerte que hayas tenido a bien, pues dentro de todo lo que tienes que hacer, estar un rato con nosotros y espero que dentro de no mucho volvamos a hablar y que nos contemos cosas y que esa arpa que está ahí pues nos siga diciendo cositas también. exacto, exacto. Pues te mando un abrazo fuerte y grande y nos veremos por la Eh, vida. Eso mismo, eso mismo. Y quiero agradeceros a todos y todas que hayáis estado aquí con nosotros. Quiero agradecer a Sara nuevamente, pues eso, su buen hacer y la magia que trae y nos ha traído. Y quiero invitaros a que el próximo jueves pues estemos por aquí también hablando un poco de temas que son igual de mágicos, igual de especiales, pero sobre todo que son temas de deslumbramiento. Así que nos vemos el jueves que viene, que la noche sea propicia, aunque sea de día aquí todavía, pero que así sea. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós, adiós, adiós. aldolinares.com